El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, aunque haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y sea salvo, la medida de fe de cada uno será diferente. Algunos tienen la fe necesaria solamente para ser salvos, mientras que otros tienen un mayor nivel de fe que les permite manifestar las obras poderosas de Dios. En esta serie de prédicas compartiré los 5 diferentes niveles de fe a fin que puedan discernir el nivel en el cual se encuentran en este momento y, de esa forma, poder crecer y llegar a una mayor medida de fe. En la última prédica les hablé del primer nivel de fe. A este primer nivel de fe se le llama la fe para ser salvo o para recibir el Espíritu Santo. Es el nivel en el cual uno acepta a Jesucristo como Salvador y recibe el Espíritu Santo. Su nombre se escribe en el libro de la vida en el cielo y ya es hijo de Dios. Cuando recibe el Espíritu Santo, tendrá la seguridad de su salvación. Creerá que el Señor Jesús fue crucificado, resucitó y es su Salvador. Una vez que acepta al Señor y recibe el Espíritu Santo, sanará de toda enfermedad leve. Algunos recibirán dones del Espíritu como el hablar en lenguas. Su corazón experimentará un alivio tremendo por la gracia del perdón y se llenará de gozo y felicidad. No parará de alabar a Dios y estará contento por venir a la iglesia los días domingos. Los que han recibido el Espíritu Santo ya deben haber experimentado todo esto. La pregunta es, ¿mantienen todavía ese mismo gozo? Los que no se han quedado en el primer nivel de fe después de recibir el Espíritu Santo, sino que han seguido creciendo hasta alcanzar el segundo y tercer nivel de fe, son los que no solo han mantenido ese mismo gozo, sino que incluso lo han incrementado y ahora son más felices que antes. Como viven una recta vida cristiana, el Espíritu Santo se regocijará en su interior y les dará ese sentir de llenura y plenitud. No obstante, si su fe no crece, sino que se queda en el mismo nivel, el Espíritu Santo gemirá en su interior, perderá la llenura del Espíritu y se sentirá afligido. Si alguno se siente así, deberá hallar el motivo en su interior y examinar su medida de fe, de tal modo que renueve su determinación para llegar a un mayor nivel de fe. Por eso, hoy vamos a compartir el segundo nivel de fe y la morada que tendrán los que lleguen a este segundo nivel de fe. Amados hermanos, en el segundo nivel de fe, usted tratará de vivir por la palabra de Dios. Cuando acepta al Señor y recibe el Espíritu Santo, su corazón se apasionará por la palabra y se llenará con el gozo de su salvación. Este es el primer nivel de fe. Sin embargo, en este nivel no llegará a vivir completamente por la palabra de Dios. Asistirá a la iglesia y creerá en el Señor, pero todavía mantendrá algunos de sus viejos hábitos o forma de vida. Algunos no pueden dejar de beber o de fumar. Discuten, se molestan y hablan groserías e incluso mienten buscando su propio provecho. En realidad no son muy diferentes a la gente del mundo. No obstante, a medida que aprenden la voluntad de Dios en los cultos y en los estudios bíblicos, comprenderán que su vida debe cambiar. Entenderán que deben de vivir como hijos de Dios. Aprenderán a guardar santo todo el día domingo para el Señor y a diezmar y ofrendar como corresponde. Asimismo, sabrán que Dios les dice que no deben enojarse, que no deben mentir, juzgar ni condenar, que no deben cometer adulterio y no deben buscar su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. También conocerán que deben orar, amar a su prójimo, servir los unos a los otros, estar en paz con todos, etc. Así se decidirán a cambiar y a vivir por la palabra de Dios.
En ese momento, el Espíritu Santo que habita en su corazón los fortalecerá, haciéndolos recordar un versículo específico de la palabra para ayudarlos a obrar dentro de la verdad. Romanos capítulo 8, versículo 26 menciona: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, cuando los hijos de Dios no viven por la palabra, sino viven una vida disoluta, el Espíritu Santo gemirá y su corazón se afligirá. Si pierde la llenura del Espíritu Santo o si se siente angustiado, debe saber que el Espíritu Santo está gimiendo dentro de usted. Hermano, siempre deberá obedecer la palabra de Dios. Ahora bien, si no lo ha hecho, el Espíritu Santo se afligirá en su interior. Y si el Espíritu Santo se contrista, su corazón se abatirá y perderá el gozo y la llenura del Espíritu. Cuando el cristiano obedece la palabra y actúa en la verdad, el Espíritu Santo se regocijará. Por eso tendrá paz en su corazón y estará lleno del Espíritu. Así, recibirá la fortaleza necesaria para arrepentirse de sus pecados y para vivir por la palabra de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, los que están en el primer nivel de fe usualmente no sienten remordimiento incluso cuando pecan. Es porque no tienen conciencia de pecado, no conocen la palabra de Dios ni lo que es la verdad. En este nivel ni siquiera oyen los gemidos del Espíritu Santo. Sin embargo, a medida que aprenden la palabra, tendrán el deseo de actuar de acuerdo a ella. Y de hecho, cuando empiezan a practicarla, alcanzarán el segundo nivel de fe. En el segundo nivel de fe, si todavía comete pecados de obra conociendo la palabra de Dios, podrá sentir cuando el Espíritu Santo se contrista o se aflige. Oirá una voz interior que le dirá que no debe hacer eso o aquello. Recordará que la palabra de Dios lo exhorta a no hacer lo malo y si lo hace, su conciencia lo incomodará y perderá la llenura del Espíritu. Permítanme explicarles en forma más simple por qué sucede esto. Los bebés recién nacidos, por ejemplo, no sienten vergüenza incluso cuando están desnudos. Ni siquiera tienen conciencia de estar desnudos. No conocen ninguna regla de etiqueta social que les diga que deben estar vestidos. Ni siquiera saben lo que es la vergüenza. No obstante, a medida que los niños empiezan a crecer, ya sentirán vergüenza al estar desnudos. Les voy a dar otro ejemplo. Digamos que un bebé al gatear por el comedor o por el dormitorio derrama un vaso con agua que usted ha dejado en el piso. Ningún padre regañaría al bebé. Más bien, usted es el que debería sentirse culpable por haber dejado el vaso al alcance del niño. Sin embargo, si el bebé crece y empieza a razonar y ya sabe cómo desplazarse por la casa, entonces sí podría llamarle la atención si derrama el vaso de esa forma. Es lo mismo con la fe. En el primer nivel de fe no sabrá la palabra, no conocerá la verdad. Dios no lo castigará si no obedece su palabra. Es lo mismo con los que aceptan al Señor como su Salvador justo antes de morir y confiesan su fe en Jesucristo. Podrán ser salvos. No obstante, en el segundo nivel de fe ya conocerá la palabra. Por eso, al pecar sentirá que el Espíritu Santo se contrista o entristece. Le remorderá la conciencia. Ahora bien, si continúa pecando a pesar de sentir esa aflicción en su corazón, entonces su conciencia se cauterizará, es decir, se endurecerá y ya no sentirá remordimiento alguno al pecar. Eso significará que ya no es salvo. Queridos hermanos, como decía, el segundo nivel de fe es la fe para actuar. Pregunto, ¿está esforzándose por poner en práctica la palabra de Dios en su vida diaria? Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermano, los que han escuchado la palabra de Dios y la han entendido, si en verdad tienen fe, deberían intentar ponerla en práctica. Sin embargo, en este segundo nivel de fe, todavía no podrán hacerlo en forma completa. Tratarán, pero aún
no lo lograrán en toda área de su vida. No obstante, intentarán actuar en fe y en algunas ocasiones lograrán la victoria espiritual al practicar la palabra. Aún así, en otras ocasiones no podrán hacerlo. Por ejemplo, Dios nos manda guardar santo el día del Señor. En este segundo nivel de fe tratará de hacerlo. Sin embargo, si se presenta alguna reunión familiar o si tiene algún trabajo pendiente que necesita terminar, a veces no vendrá al culto el día domingo. Es decir, no guardará el día del Señor. Procurará obedecer la palabra y orar en forma constante, pero a veces dejará de hacerlo por diversos motivos. En otras ocasiones se quejará y no estará agradecido al enfrentar pruebas. Tratará de desechar la ira y de estar en paz con los demás. Sin embargo, a veces no podrá controlarse y se enojará y discutirá. Si a usted le sucede esto, es porque está todavía en el segundo nivel de fe. Aunque tenga cargos, títulos, o sea anciano, diaconisa, ministro o pastor, será lo mismo. Para Dios, usted estará en el segundo nivel de fe. Pero, hermano, le digo algo. No se desanime, no se rinda, no baje los brazos, siga esforzándose con fe. Aunque en este momento no pueda obedecer toda la palabra, Dios reconocerá como un acto de fe ese esfuerzo que hace por vivir de acuerdo a su voluntad, y eso lo hará salvo. Además, cuando ora y le pide a Dios fortaleza e intenta de todo corazón actuar por la palabra, con toda seguridad su vida y usted mismo será transformado. Los que antes pecaban ya no lo harán. Quizá sea gradual para unos y para otros sea radical e inmediato. El punto es que al final dejará de pecar. Este es, repito, el segundo nivel de fe. Ahora bien, los que ya han dejado de pecar y viven de acuerdo a la palabra estarán en el tercer nivel de fe. En la medida en que se van transformando de esa manera, alcanzarán el tercer nivel de fe. Amados hermanos, los que están en el segundo nivel de fe en ocasiones podrán sentir que es difícil vivir una vida correcta de fe. Conocen la palabra de Dios y saben del pecado, la justicia y el juicio, pero todavía aman la moda, las distracciones y codician las cosas materiales que ofrece el mundo. Por eso, no les será fácil despojarse de su antigua forma de vida. A veces pensarán que es difícil ser cristiano o se desanimarán al enfrentar la mínima prueba y perderán la llenura del Espíritu. En este nivel, algunos pierden la fe y dejan la iglesia. Otros prefieren congregarse en otra iglesia que no les señale los pecados porque quieren vivir una cómoda vida cristiana. No obstante, me pregunto, ¿cómo podrán ser salvos si no saben lo que es el pecado? Dios, nuestro Señor Jesucristo y los patriarcas de la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, advirtieron del peligro de vivir en el pecado. Instaron al pueblo a dejar de pecar. Hermano, si la Iglesia no enfatiza ni menciona el peligro de vivir en el pecado, el cristiano viviría una vida mediocre de fe y en la mayoría de los casos no serían salvos. La pregunta es, ¿cómo se puede solucionar el problema del pecado y ser salvo? Hermano, usted deberá confesar sus pecados y esforzarse al máximo, es decir, hasta derramar sangre para dejar de pecar. Si no lo hace, no podrá vivir una verdadera vida cristiana. Tendrá una fe muerta y una vida cristiana igualmente muerta. Los que cierran sus oídos a la voz del Espíritu Santo, en el fondo, desearán continuar viviendo su vida pasada. Por eso, su vida cristiana será solamente formal, religiosa y de mera apariencia. Hermano, si ha pasado del primer al segundo nivel de fe, deberá seguir creciendo en su medida de fe hasta llegar al tercer nivel. De lo contrario, retrocederá al primer nivel de fe. Satanás y el diablo no se quedarán quietos. Pondrán malos pensamientos y dudas en su mente hasta hacerlo perder la fe que tenía cuando aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, es decir, la fe del tamaño de una semilla de mostaza. El maligno también tratará que se olvide de la gracia que ha recibido de Dios y lo tentará para seducirlo con lo que el mundo
le ofrece. Así perderá la llenura del Espíritu Santo, asistirá de vez en cuando a la iglesia y finalmente el Espíritu Santo se apagará en usted y ya no será salvo. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos exhorta de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, añade: no apaguéis el espíritu. Hermano, si verdaderamente tiene fe, no importa lo difícil que le sea despojarse de sus pecados, tendrá que pasar por ese proceso, sí o sí, y vencer al adversario. De cualquier forma, deberá pasar por esa etapa, y como este es el único camino para llegar al reino de los cielos, deberá salir más que victorioso de su batalla contra el enemigo, poniendo en práctica la palabra de Dios en su vida diaria. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, si en verdad ama a Dios y anhela el reino celestial, no le será difícil obedecer la palabra de Dios. Una vez les di este ejemplo. Alguien ha escondido un enorme tesoro y le dice que puede ser suyo. Para ello, tiene que caminar todo un mes hasta llegar al lugar donde el tesoro está escondido. Una vez que haya andado toda esa distancia, podrá quedarse con todo el tesoro. Si verdaderamente creyera eso, no le importaría lo duro de la caminata. Más bien, iría cantando todo el trayecto y lo haría lo más rápido posible. Una pregunta: ¿acaso alguno llegaría hasta la mitad del camino y luego desistiría porque pensaría que es muy difícil continuar? ¿Acaso se quejaría? Hermano, incluso los no creyentes tratan de hacer algo, aunque sea difícil, por aquellos a quienes aman. Tan solo procure recordar cuando salía con su actual cónyuge. Debe haber hecho cualquier cosa para agradarle. Incluso pudo haber dejado de hacer algo que a su pareja no le agradaba. Por ejemplo, si a su novio le gustaba el cabello largo, tal vez se lo dejó crecer. O viceversa, si le agradaba el cabello corto, quizá hasta se lo recortó. De alguna u otra manera, debe haber intentado agradar a su novio o novia. Retomando el mensaje, Dios nos dio sus mandamientos para bendecirnos y darnos la oportunidad de llegar a una mejor morada en el reino de los cielos. Una pregunta: ¿le es difícil obedecer los mandamientos? Si verdaderamente ama a Dios y anhela llegar al cielo, no le será difícil obedecer la palabra de Dios. La practicará en la medida en que la escuche y la aprenda, y así llegará rápidamente al tercer nivel de fe. En cuanto a mí, nunca me ha resultado difícil practicar la palabra. Amaba y amo de tal manera a Dios y al Señor que siempre he leído la Biblia para entender su voluntad. Cuando era nuevo creyente, escuchaba la palabra de Dios en los servicios y fielmente asistía a todos los cultos. Inmediatamente ponía en práctica todo lo que aprendía. Tan pronto escuchaba y entendía la palabra, la obedecía. Cierto es que algunas áreas de mi naturaleza pecaminosa me tomaron más tiempo extirparlas de mi corazón, pero tampoco fue mucho. Después que acepté al Señor, el dueño de la casa donde yo vivía me animó a ir a un culto en su iglesia, así que fui. Ni siquiera sabía que había tal cosa como un servicio evangelístico o de avivamiento. Pero desde el primer día, al escuchar el mensaje del pastor, tuve ese encuentro personal con el Señor. Experimenté en mi cuerpo el poder de sanidad de este Dios vivo. Aprendí que debía vivir por su palabra. En una sola semana ya había aprendido bastante de la palabra. Teníamos oración en la madrugada, en el día y en la noche. Cuando el pastor dijo que no debíamos beber ni fumar, inmediatamente dejé de hacerlo. Nos animó a orar en las madrugadas, así que empecé a hacerlo. Escuché que teníamos que guardar santo todo el día domingo para el Señor y eso fue lo que hice inmediatamente. También aprendí que no debía venir delante del Señor con las manos vacías. Así que, desde entonces, nunca me he presentado delante del Señor con las manos vacías. Cuando escuchaba la palabra de Dios, la cumplía conforme la aprendía.
nunca pensé en ponerla en práctica. Después la aplicaba inmediatamente en mi vida diaria. Por eso no me tomó mucho tiempo pasar por los diferentes niveles de fe. Pasé del primer al segundo nivel muy rápidamente y también del segundo al tercer nivel de fe. Tampoco me tomó mucho tiempo llegar al cuarto nivel de fe y alcanzar la plenitud del Espíritu Perfecto luego que fundé esta iglesia. Si verdaderamente ama a Dios, si en verdad cree en la Biblia y en el cielo, y si sabe de la Nueva Jerusalén, pregunto, ¿qué clase de vida cristiana viviría? Si solo obedece la palabra de Dios, podrá llegar al tercer nivel de fe rápidamente, aunque sea un nuevo creyente, y también podrá alcanzar rápidamente el cuarto nivel de fe. Yo, por ejemplo, cuando era nuevo creyente, cada vez que escuchaba las prédicas del pastor, incluso estando en el tercer nivel de fe, no las razonaba de acuerdo a mis propios pensamientos. Solo decía amén y creía todo lo que decía. Si estaba de acuerdo a la palabra de Dios, obedecía todo. Por eso pude llegar rápidamente al tercer nivel de fe. No me tomó mucho tiempo crecer del primer al segundo nivel de fe y llegué rápidamente al tercer nivel de fe y entré al cuarto nivel. Desde que llegué al cuarto nivel de fe, las bendiciones sobreabundaron en mi vida. Así, pude pagar la numerosa deuda que había acumulado durante los 7 años que estuve postrado en cama enfermo. Desde entonces pude ayudar a los más necesitados. Hay hermanos que son así en nuestra iglesia. Si hay algo que a Dios no le agrada, inmediatamente lo dejan de hacer. Si hay algo que a Dios le agrada, toman la firme decisión de hacerlo y lo practican sin cambiar de parecer. Ellos alcanzarán rápidamente el tercer nivel de fe. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Dios se manifieste en la vida de cada uno de ustedes, de modo que todos, sin excepción, puedan dar testimonio del milagroso obrar de este todopoderoso Dios en cada área de su vida. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación.
Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.